Cristina Pintos es psicóloga y tanatóloga, especialista en psicogerontología y es, ya lo puedo decir, ¿verdad?, amiga de nuestro programa. Hoy nos trae un tema de verdad muy, muy interesante y yo creo que pasado el COVID es necesario. Total. Se llama Duelos no resueltos. Cristina, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí y dime, ¿por qué es importante resolver mis duelos? ¿O qué quieres decir cuando es un duelo no resuelto? Es partiendo también que hay, digamos, dos tipos de duelos, ¿no? A ver, El ajá. normal, o sea, todos cuando perdemos algo o a alguien, es normal que nos sintamos mal y, bueno, hay que elaborar el duelo. Aquí el punto es qué es lo que sucede en nosotros y con nosotros cuando no logramos pasar a lo que sigue, cuando no podemos dar, digamos, trámite emocionalmente hablando ante esa pérdida, ya sea de un objeto, situación o cosa, o también persona, Mascota y mascota. personas, Sí, de claro. repente asociamos duelo únicamente con el fallecimiento de alguien, pero pues puede aplicar para cualquier otro tipo de pérdidas. Oye, Cristina, a ver, espérame antes de que sigas. Dices, el duelo normal, que es elaborar el duelo. Pero espérame, tiempo. ¿Qué es elaborar un duelo? Es ¿Qué, ir qué significa eso? Duelo no elaborado. Pues, ¿cómo se elabora? exactamente, ¿no? Es ir dando cuenta, es ir expresando mis emociones, mis pensamientos, ir acomodando algo o alguien a quien yo perdí en un mundo en el cual esa persona pues ya no está, pero yo pudiéndome reacomodar en función a y decir, bueno, las cosas no van a ser igual que antes, pero de formas diferentes van a poder estar bien. Digamos que es el proceso que yo voy viviendo paso a paso, externando las emociones. El duelo duele, el duelo es un proceso normal para llegar a la aceptación y a la resignificación, o sea, poderle dar un sentido a esa pérdida, de ya no quedarme en, híjoles, ¿por qué a mí? Sino poder decir, bueno, ¿para qué? Los tanatólogos decimos que toda pérdida conlleva una ganancia, así que eso no va a sustituir a lo que perdí, Claro, pero sí voy a claro. poder aprender a vivir sin ese dolor. Y no es olvidar tampoco a la persona, Claro. ¿no? Ese digamos que es el duelo normal, pero como bien decías, ¿qué es lo que sucede en mí cuando no logro elaborar, cuando no logro hacer ese duelo? Ahí es donde entran ya aspectos más patológicos, que también el duelo no elaborado, los psicólogos lo llamamos duelo patológico, justamente porque ya hay una afectación más profunda, ya sí se requiere una intervención psicológica, incluso a veces psiquiátrica, del apoyo de fármacos. ¿Cuándo se puede llegar a dar un duelo patológico no elaborado? Va a depender mucho también del tipo de muerte. Por ejemplo, accidentes, asesinatos, Suicidio. suicidios. Ahora que lo que vivimos con la pandemia, el hecho de era algo nuevo, el COVID. Yo creo que todo mundo perdimos a alguien. Exactamente. Cercano, muy lejano, medio mitad, pero hubo pérdidas, ¿no? Incluso de tu propia libertad. Exactamente, y eso cómo lo fuimos elaborando, Sí. y ahí entra también la importancia de los ritos y rituales. ¿Qué es lo que pasa durante estos 2 años que no tuvimos la oportunidad de tener velorios, de darnos despedirnos. un abrazo, ¿no? Todos esos puntos nos ayudan a que nosotros podamos ir arrancando nuestro duelo, que lo vayamos, voy a escuchar muy psicóloga, pero que lo vayamos tramitando, para que yo me dé cuenta que no solo es lo que perdí con eso algo o alguien, sí, pero también qué perdí de mí con aquello que perdí. ¿O qué puede ser también qué descubro de mí con esa pérdida? ¿Puede Ese ya ser? sería la elaboración, justamente, Ok. ¿no? Pero cuando tenemos este tipo de pérdidas, de dolor, que ¿cómo las acomodas aquí en tu mente, no? Si una paciente me decía, es que ayer lo vi, yo ya no está, lo mataron. O sea, eso es un shock muy, muy grande y que puede dar pie justamente a un duelo patológico. Otros factores que pueden desencadenar duelos patológicos es también el tipo de vínculo que teníamos con Claro, claro. la persona fallecida. Si yo era muy dependiente, ya sea económicamente, emocionalmente, socialmente, de esa persona, bueno, ¿cómo yo voy a acomodar esa pérdida si esa persona era mi mundo? O sea, ¿qué va a pasar con mi mundo, no? Así que sí, y también otro factor es el apoyo emocional y social. O sea, ¿qué es lo que sucede justamente cuando yo estoy sola, que no tengo esas redes de apoyo para poder afrontar esa pérdida? Eso también me podría devenir en un duelo patológico. Hay quien insiste en que hay una fecha específica, un tiempo específico para superar un duelo.
Después de la explicación que acabas de dar, creo que la pregunta sobra, pero no está, De más. no está prohibida, no está prohibida. Hay un tiempo, ¿qué es lo que determina que sea un duelo patológico o no? Cuando la expresión de las emociones, si la persona está desbordada, si tiene conductas desadaptativas, empieza a lo mejor a abusar de sustancias, comer de más, comer de menos, abandonarse, vivir en ese vacío, Sí. no reiniciar, si lo vemos así, su vida, es también ahí un punto rojo que hay que tomar en cuenta. Y el duelo patológico, también ahí hay varios duelos, puede ser un duelo prolongado que se murió hace 20 años mi abuelita, pero yo le sigo llorando como si hubiera sido ayer, ¿no? El duelo patológico se puede dar, sí, a la larga, pero también puede anclarse, por ejemplo, en personas que ya tienen alguna situación de algún trastorno psiquiátrico, porque también no podemos olvidar la historia de vida de cada quien. Así que desde esa perspectiva también, desde que surge la pérdida, puede irse estructurando un duelo patológico, pero también es ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Decimos que entre 1 año y 2 años es el tiempo normal, y lo digo entre comillas porque va a variar y va a depender de cada uno de nosotros, en el cual nosotros vamos a poder ir viviendo pues la primera Navidad, el primer cumpleaños, o sea, esos primeros eventos. Bueno, a lo mejor hasta que no esté en tu casa, en tu cama, ¿no? Pensando en una viudez. Totalmente. No está en tu cama o no está en tu casa o... Y eso muchas personas también viven, digamos, un duelo retardado, que al principio todo el mundo me llama, me pregunta cómo estoy, me llevan comida, pero de repente la ausencia se siente, ¿no? Sí. Así que lo que yo siempre recomiendo cuando hablamos de duelos patológicos, duelos no elaborados, sí es el apoyo psicológico, sí es generar esa red de apoyo e ir hablando el duelo desde lo público. Y me acordé ahorita, por ejemplo, una paciente me dijo, cuando vi el acta de defunción, me cayó el 20 que realmente se había muerto. Es como legalizar desde lo público el duelo, pero también desde lo privado, en el sentido cómo era mi relación con la persona que falleció, pero también desde lo íntimo, cómo yo internamente, a lo mejor va a sonar un poco fuerte, pero cómo internamente voy a matar al muerto, emocionalmente hablando. Ajá. Cómo voy a poder hablar incluso en pasado de esa persona, que ya no está, pero que sí la tuve. Eso es lo que a mí me va a permitir ir elaborando estos procesos. Déjame regresar a algo que dijiste y que nos va a ayudar como familias y nos va a ayudar como personas. Por favor, repite, ¿cuándo empiezo? ¿Cuáles son las características de este duelo no resuelto? ¿Cuáles son estas conductas, estas acciones, estas situaciones que pueden prender una alerta y hay que poner atención a nuestro adulto mayor en casa o incluso a otros con menores edades? Esto aplica a todas las edades, ¿no? Justamente, que hay un claro abandono de la persona. Me autoabandono. Conductas física y físicamente, decimos mala higiene y al niño, que a lo mejor unos días después del duelo de la pérdida es normal y se vale darnos ese chance. Pero si todas mis actividades, decimos, de la vida cotidiana ya están mermándose, que ya no me doy esa oportunidad de salir, de disfrutar, me estoy quedando en mi vacío, me estoy quedando en ese dolor. No logro transformar, me quedo, digamos, en la ansiedad, en la angustia, sin poderlo transformar al dolor. Porque el dolor, aunque nos duela, es lo que nos ayuda a pasar a lo que sigue. Exactamente. Pero si me quedo viviendo con esa angustia constante, que tengo pensamientos rumiantes de que algo más va a pasar, o también incluso esas conductas, como decía, un poco al límite, ¿no? De comer mucho o no comer, cambiar abuso de sustancias, alcohol, cambiar, dormir por la mañana, estar despiertos por la noche, son signos también de alerta. Y ahí sí, cómo yo me estoy viviendo ante esa pérdida. Y eso también es, por eso decía que la importancia del círculo de apoyo, de la red de apoyo, para también estar viendo qué es lo que sucede y dejar de hacer actividades. A lo mejor es dejar de ir al trabajo con mis amigos. Sí, claro, dejar de salir, dejar de hacer las cosas que antes me gustaban mucho o que disfrutaba. En fin, tenemos que observarnos. Muy bueno, observarnos y vivimos esa experiencia. Y la otra es, a lo mejor hay alguien cerca de mí que estoy viendo con esas conductas y que se le puede brindar ayuda profesional. Queridísima Cristina Pintos, un placer tenerte aquí.